amiguitos de Amiyandi, yo soy su amigo el francés y hoy les tengo una historia fascinante y es cuando el Señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Bien, pues resulta que Moisés había huido de Egipto porque se metió en problemas. Como seguramente ustedes ya saben, Moisés era del pueblo de los israelitas, pero fue adoptado, por así decirlo, por la hija del faraón. Y en ese entonces los israelitas eran esclavizados por los egipcios. Y esos egipcios dominaban el pueblo de Israel. En fin, el caso es que ellos obligaban al pueblo de Israel a trabajar duramente. ¡Trabajo! Pero ellos no sabían quién era el Dios de Israel. Y bien, dice la palabra de Dios que Moisés, siendo adulto, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros y vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Y entonces Moisés, volteando a ver a todas partes, dice que no vio a nadie por ahí y mató al egipcio y lo enterró en la arena. ¡Egipcio, que tú quieres! Aquí, deja de estar. Dice la palabra de Dios que Moisés después tuvo miedo porque se dio cuenta de que ya lo habían descubierto de la muerte del egipcio. Y entonces, cuando el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Y así se fue hasta llegar a su destino. Gira a la derecha en 50 metros. ¿Cómo le habrá hecho, amiguitos? Porque hoy hay GPS, pero antes, ¿cómo le hacían para llegar a un destino? Has llegado a Madián, disfruta tu estancia. ¿Cree que haya estado feliz de llegar a un lugar nuevo? No sé. En fin, el caso es que ahí conoció a Séfora, quien después fue su esposa. Y miren a dónde vino a encontrar a la mujer que iba a ser su esposa. ¡Uy! Hola, Séfora. Y bueno, Jetro era el suegro de Moisés y era el sacerdote de ese lugar llamado Madián. Hola, amigos de YouTube. Con ustedes el suegro de Moisés. Transmitiendo desde aquí de Madián. Y si este video llega a muchísimos likes y muchos suscriptores, hago un francés. Sí, amigos, ya sé que antes no había internet, ni teléfonos, ni esas cosas, ni transmisiones, pero es que los productores de este programa son niños y nos dijeron que así lo hiciéramos. ¡Sí! ¡Llegué a los 300,000 suscriptores! Voy a ir a apacentar a las ovejas. Claro, Moisés, pásale. En fin, el caso es que un día aconteció algo maravilloso, un día que Moisés iba a ir a cuidar a las ovejas de su suegro Jetro. Y así fue Moisés caminando hacia el lado occidental del desierto. ¿A dónde van? Vámonos hacia el lado occidental del desierto. ¡Vámonos! Imagínense, amigo, todo el tiempo libre que quizá tenía Moisés caminando en el desierto. ¿Qué estaría haciendo mientras cuidaba las ovejas? Yo no sé, pero me gusta pensar. Y de ahí habrá encontrado su vaca, que después fue la vaca de Moisés. ¡Oh, una vara! En fin, esas cosas no las sabemos, ¿verdad? Pero aquí comienza lo más importante, amiguitos, y es que el ángel de Jehová le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía de fuego, pero la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¡Oh, qué raro! Esa zarza está ardiendo y no se consume. Voy a ir a ver por qué no se consume.
Y bien, dice la palabra de Dios que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y así Dios le dio un llamado de ir y liberar a los hijos de Israel de manos de los egipcios. Pero a Moisés como que le era difícil aceptar eso, como que no creía, amiguitos. ¿Quién soy yo para sacar a los hijos de Israel del Egipto? O sea, no creía que él pudiera hacer eso. Ok, pero yo no soy capaz. Pero Dios sabía lo que iba a hacer con él, así que le respondió, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. Y bueno, amiguitos, quizá al principio a Moisés le costó trabajo creer que Dios lo podía usar, pero Dios lo usó y Moisés se convirtió en un gran hombre de Dios que vivió una vida extraordinaria con el Señor. Y así, amiguitos, cada uno de nosotros podemos ser usados de una forma extraordinaria con el Señor. Quizá tú pienses que no eres tan capaz, pero te voy a decir una cosa. Si Dios te usa, Dios te va a hacer capaz. Y Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero ¿sabes cuál es el primer paso? Creerle. Así que créele al Señor, amiguito. Yo soy su amigo el francés. Me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos hasta la próxima. Au revoir, mis amis. ¡Trabajo! ¡Trabajo! Hola, Zafara. Sephora. Hola amigos de YouTube, yo soy el suegro de Moisés y aquí transmitiendo desde Median. Si este video llega a muchísimos likes y suscriptores, hacemos uno del francés. Marian. Dije Median. Otra vez. Dijiste Marian. Sí. Hola amigos de YouTube, aquí yo soy el suegro de Moisés. Jetro. Jetro. ¡Oh, una vara! Y la recoges. Dime. Moisés. Siempre se me olvida lo del último. Hola amigos de... ¿Ya? Hola amigos de YouTube, les habla Jetro desde Madian. Hola, amigos de Yami. Les saluda a su amigo el francés. Y hoy les tengo una historia fascinante. Y se trata de los discípulos de Jesús cuando iban en la barca y creyeron ver un fantasma. Y bien, todo comenzó cuando Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Sí señor, claro. Ok, nos vamos adelantando. Nos vemos del otro lado. Bye. Después de despedir a toda la multitud, subió al monte a orar aparte. Mientras él despedía a toda la gente, porque había mucha gente, ¿verdad? Decía adiós, au revoir, au revoir. ¿Cuánto se habrá tardado, amiguitos? A lo mejor 1 hora, 2 horas, 3 horas. No sabemos, pero mientras, ¿qué habrán estado haciendo sus discípulos? ¿Estarían platicando de su música favorita? Oh, mi música favorita es de Minecraft. ¿O quizás estarían platicando anécdotas? A ver, les voy a cantar un chiste. Y bien, como ellos sabían que el Señor siempre oraba, lo más seguro es que sospecharon. El Señor de seguro se fue a orar. Pero ya es muy noche. ¿Y cómo nos va a alcanzar si no había más barcas? No sé, pero él siempre sabe qué hacer. Y dice la palabra que la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas porque el viento les era contrario. ¡Oh no! ¡Estamos en medio del mar! ¡Las olas nos azotan!
Pero a la cuarta vigilia de la noche, o sea, unas horas antes del amanecer, pasó algo maravilloso y asombroso que solamente el Señor puede hacer. Si el Señor estuviera aquí, sabría qué hacer. Dice que Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Imagínense, amiguitos. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, o sea, les dio mucho miedo, diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. ¿Un fantasma? Amiguitos, imagínense, acababan de estar con Jesús. Unas horas antes acababan de estar con Jesús y ahora lo están confundiendo con un fantasma. A veces, amiguitos, en la situación que estamos viviendo, Jesús está ahí diciendo: no temas, soy yo. Y a veces uno lo confunde por el miedo a la situación. Y entonces Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temas. Es el Señor. Y entonces hubo uno muy listo que se llamaba Pedro, que le dijo: Señor, si eres tú, dime que vaya contigo. y entonces el Señor le respondió: ven. Y aquí, amiguitos, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense, amiguitos, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y todo iba muy bien, amiguitos. Imagínense, Pedro iba caminando sobre las aguas dirigiéndose a Jesús, cuando de pronto, dice la palabra que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y dice la palabra, amiguitos, que Jesús al momento extendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice la palabra, amiguitos, que en cuanto ellos subieron a la barca, el viento se calmó. O sea, todo el tiempo el viento había estado en contra, pero cuando Jesús entró en la barca, el viento se calmó. Y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. En verdad eres el Hijo de Dios. Y así termina esta maravillosa historia, amiguitos. Recuerda nunca quitar tus ojos de Jesús, porque en toda situación, amiguitos, si nosotros quitamos los ojos de Jesús, vamos a tener miedo de lo que vemos y de lo que pasa, y entonces quizás nos vamos a desanimar, nos vamos a tener miedo, etcétera. Pero caminando, viendo hacia Jesús, amiguitos, nunca nos vamos a detener, porque Él todo lo puede, amiguitos. Si tú crees en Él todo lo puede. Yo soy su amigo, el Francis. Me dio mucho gusto platicarles esta historia, amiguitos. Y ahora sí, auf Wiedersehen a mí. Hasta la próxima. Hola, amiguitos de Ami y Andy. Oh, y también de Pantufla. Yo soy su amigo, el Francis. Y hoy vengo a contarles la historia de Sansón. ¿Están listos? ¡Te vamos a destruir, Sansón! Ok, amiguitos, Sansón era un hombre muy fuerte, muy fuerte. Nadie le podía ganar. Cuando él peleaba contra sus enemigos, los filisteos, nadie le podía ganar. Cuando leemos la historia de Sansón, vemos que Sansón tenía un gran problema. Era un muchacho muy enamoradizo. Hola, preciosa. Y dice la Biblia que sus enemigos, los filisteos, siempre lo querían atacar, pero nunca podían ganarle porque Sansón era muy fuerte. ¡Te vamos a destruir, Sansón! Pero Sansón sabía que él tenía un gran propósito delante de Dios. Era un gran propósito, y Sansón lo sabía. Hola, soy Sansón. ¿Y sabías que yo hacía un propósito contigo y conmigo? Ya sé cómo tapar a Sansón. Tengo una idea. ¡Oh,
No. Un día Sansón tuvo un gran problema porque los enemigos se les ocurrió una gran idea. Y Sansón reveló su gran secreto de dónde provenía su fuerza. Así que ustedes deben cuidarse mucho de que el enemigo no les quite su fuerza. El enemigo no les quite su propósito de Dios. Así que protéjanse mucho, porque esto fue lo que le pasó a Sansón. Listo, cuando Sansón supo que se había equivocado delante de Dios, recuerda lo que él hizo. Dice la palabra que Sansón oró a Dios. Dios, perdóname. Vuélveme a dar fuerzas, por favor, Dios. Y después de que Sansón oró, Dios escuchó su oración. Así como Sansón oró y Dios lo escuchó, tú también, cuando sientas que te equivoques, busca la dirección de Dios, porque Dios te va a escuchar si tú oras a Él con un corazón limpio, con un corazón sincero. Dios escucha la oración cuando tú la haces sinceramente. Si esta es la primera vez que quieres recibir a Jesús en tu corazón, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos y dile: Jesús, te recibo hoy en mi corazón. Yo sé que tú puedes cambiar, transformar mi vida. Perdóname por mis faltas. En el nombre de Jesús, sé tú mi Señor, sé mi Salvador, desde ahora y por siempre. Y recuerda que Jesús estará contigo todos los días de tu vida y nunca se apartará de ti. Recuerda que Él te ama. Y hasta la próxima, amiguitos. Bye. Chao. Vamos a mí. Bye. Nuestra música en iTunes. Adiós. Síguenos en Facebook. Me diste pies para bailar. Que Sansón tenía un defecto. ¡Oh! Hola, amiguitos de Ami y Andy. ¡Oh! Y también de Pantufla. Les saluda a su amigo el Francis. Yo les traigo una historia fascinante. Es sobre dos hermanos y uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Esaú. Así que pongan mucha atención para esta historia de plato de lentejas. Antes que nada, vamos a ver quién era Esaú. Esaú era un hombre de campo. A él le gustaba andar en el campo, le gustaba cazar y era bueno para eso, para cazar animales. Y bueno, como supongo que andaba en el campo, pues andaba entre animales, entre muchas cosas, y supongo que a veces le pasaban cosas así como esto. ¿Qué huele mal? Ay, no, soy yo. Ahora bien, Esaú era el hijo mayor. Y por ser el hijo mayor, o sea, el primogénito, tenía muchos beneficios. La bendición de Dios estaba sobre él por ser el primogénito. Bien, por otro lado tenemos a Jacob. Jacob era el hermano de Esaú y era el menor. Y Jacob no era de campo. A él no le gustaba eso de salir al campo y oler feo. No, a él le gustaba quedarse en casa. ¿Y qué haría en casa? En casa quizá vería televisión. O quizá leería su Biblia. O quizá Jacob cocinaba. No hay lugar más grande, más alto, que estar a tus pies, No sabemos qué haría Jacob, pero lo que hacía Jacob es que le gustaba quedarse en casa. Otra cosa que sabemos es que Isaac, o sea el papá de ellos, él amaba a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Papi, te traje tu venado que querías. Ahí voy.
Y por otro lado, tenemos que la mamá, o sea, Rebeca, ella amaba a Jacob. ¡Mamá! ¡Te amo! Un día hizo historia en la vida de estos dos hermanos porque Esaú, como siempre, se salió al campo y lo que no sé es cuánto tiempo haya salido. Lo que sabemos es que estaba muy cansado. Quizá fue que caminó y caminó, quizá fue que andaba de un lado para otro. Lo que sabemos es que estaba muy cansado. Tengo mucha hambre. Y al regresar encontró a su hermano Jacob cocinando unas ricas lentejas. ¡Qué rico! ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, te pido! ¿Y la nave que le prometiste a mi padre? No hay venados en toda la tierra. ¿Qué tienes ahí? Dame. Pero Jacob aprovechó la gran oportunidad y le pidió a Esaú a cambio de las lentejas algo que solamente él le podía dar. Te doy con una condición. Si me prometes darme tus derechos de nacimiento. ¡No! Jacob quería su primogenitura. O sea, la bendición que Dios tenía sobre el hijo mayor. ¿Creen que haya sido una decisión fácil para Esaú? ¿Qué le contestará a Esaú? ¡Ay, está bien! Tengo mucha hambre. ¿De qué me sirve ser el hijo mayor? No. Esaú no se estaba dando cuenta lo que estaba cambiando en ese momento, lo grande que estaba cambiando por un plato de lentejas. Amiguito, sobre tu vida también Dios ha puesto algo muy importante, algo muy valioso, algo que es maravilloso y lo ha puesto sobre tu vida. Y si tú no valoras lo importante que Dios puso sobre ti, quizá lo vas a cambiar por algo que te dure solo un momento. Y por solo un momento vas a perder aquello que Dios puso sobre tu vida, que es tan grande. Por ejemplo, amiguito, a veces en la necesidad quisieras cambiar lo más importante por algo muy pequeño. Y pareciera que eso pequeño te ayuda a saciarte. Pero ¿sabes qué? Lo único que te puede saciar en tu corazón es estar en la presencia de Dios. A veces, amiguitos, tú quisieras cambiar el estar en la presencia de Dios, orando, leyendo su palabra, por irte a ver un programa de televisión. O quizá tú cambias lo más importante de guardarte para Dios, de guardar tu corazón, de guardar tus ojos, guardar lo que oyes, por ponerte a ver o hacer cosas que a Dios no le gustan. Amiguitos, yo desde aquí los bendigo mucho y le pido a Dios que nunca cambien lo más importante, lo que Él puso sobre ustedes, que nunca lo cambien por algo momentáneo. Cada uno de ustedes sabrá qué es eso momentáneo, por lo cual ustedes han querido cambiar lo más importante. Pero hoy, con esta historia de Esaú y Jacob, entendemos que debemos cuidar lo que Dios puso sobre nosotros. ¿Ok? Amiguitos, soy su amigo Francés. Les mando muchos saludos, muchos besos y síganos escribiendo porque nos encanta que nos escriban. Adiós, amiguitos. Au revoir. Adiós, mes amis. Yo soy mi reina, no me faltará, porque yo siempre con él ya la voy a faltar. Y el mensaje que le prometiste a mi padre. ¡No había venados en toda la tierra! ¿Qué traes ahí? Si él está conmigo y eres mi rey. ¡Ah! ¿Y el venado que le prometiste a mi padre? ¡No hay venados en toda la tierra, hermano! ¿Qué tienes ahí? ¡Dame! ¿Te ve el cabello? ¡No! Hola, amigos de Amigandi. Oh, y también de Pantufla.
Yo soy su amigo, el francés, y hoy les tengo una historia fascinante. Es la historia de Noé. Así que preparen sus paraguas porque hoy la lluvia ya viene. Ahora bien, Noé era un hombre justo, o sea, le gustaba obedecer a Dios y lo amaba mucho. Entre los hombres de su tiempo, todos hacían lo malo delante de Dios. Eran hombres malvados y perversos que no obedecían a Dios. Es más, había mucha maldad en sus corazones. No es que fueran este señor Darth Vader. Lo que pasa es que Darth Vader, pues bueno, representa la maldad, la crueldad, lo malo, lo que no le gusta a Dios. Entonces por eso sacamos a este señor, pero bueno. Pero, ¿qué creen? Que Dios miraba con agrado a Noé porque Noé amaba a Dios. Delante de Dios, toda la tierra estaba llena de maldad y violencia. Toda se había pervertido. Ahora bien, Noé tuvo 3 hijos, que fue Sem, Cam y Jafet. Digo, en este video solo pudo venir Sem porque todos los demás no pudieron venir a grabar. Y de esta forma fue que Dios le dijo a Noé cómo era su plan de destruir todo el mundo, pero le dijo a Noé que hiciera una arca, que construyera una arca de madera. Y así fue que Noé comenzó a buscar la madera y fue de esta forma que Noé comenzó a construir el arca, eso. Ahora bien, amiguitos, la Biblia nos habla de como cuando Noé comienza a hablarle a Dios, tenía él apenas 500 años, amiguitos. Imagínense 500 años. Pero cuando Noé entra en el arca, ¿saben cuántos años dice que tenía? Tenía 600 años, o sea que ya Noé ya estaba viejito, yo como bajón, ¿no? No sabemos exactamente cuánto tiempo haya pasado, pero lo que sabemos es que pasaron como 100 años y yo creo que Noé, pues bueno, ya estaba grandecito después de esto, ¿no? ¡Wow! Las cosas que hace Dios. Lo que sí es que Noé estaba muy contento con lo que había hecho. Qué chido. Otra de las cosas que hizo Dios fue que metió en el arca de Noé 2 animales, o sea, pareja, hombre no, macho y hembra, más bien. Y así Noé hizo tal como Dios se lo había ordenado. Y así, amiguitos, empezó a llover 40 días y 40 noches. Durante toda la tierra empezó a llover y se inundaron todas las montañas y todo quedó debajo del agua, amiguitos. Y empezó a llover y a llover y a llover. Así fue como Dios comenzó una nueva vida a través de la obediencia de Noé. De lo que había en el arca fue lo que se salvó. Y todos los que se burlaban de él, los que decían, no, tú estás loco, lo que sea, los malos, los perversos, los que no obedecían a nuestro Dios, quedaron hundidos bajo el agua. Amiguitos, de la misma forma va a pasar en nuestros días, porque muchos se burlan de que Dios no habla y así, pero ¿qué es? Que la maldad en el mundo ha aumentado. Y Dios va a salvar a aquellos que crean en su Hijo Jesucristo. A través de la cruz nosotros tenemos acceso a la salvación. Así que, amiguitos, pues el arca de Noé salvó en aquel tiempo. Pero en este tiempo la que nos va a salvar es la cruz de Jesús. Así, amiguito, que si tú crees en Jesús, tendrás vida eterna y serás parte de aquellos que Él ha salvado. Y yo te invito, amiguito, a que reflexiones en esto, en la obediencia que es importante tener hacia Dios. Porque si nosotros le escuchamos y le obedecemos, seremos salvos nosotros y nuestra casa.
Te mando un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte y recuerda que soy tu amigo Francis, que te quiero mucho. Saludos a todos nuestros amigos de todos los países que nos escriben y nos saludan. Les mandamos un fuerte beso a la Francis, o sea, sí, de Fuanzu. Hasta la próxima, amiguitos. Adiós, au revoir, mis amigos. 2, 3, camacón. Bueno, en realidad no es que fueran este señor Darth Vader. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Bueno, en realidad no es que fuera... Suscríbanse a Facebook y en YouTube. Yo soy su amigo el Francés y hoy estoy muy contento de que vamos a presentar una historia nueva. Esta es una historia de unos personajes que un día quisieron construir una torre tan alta que su cúspide llegaba hasta el cielo. Y esta es la historia de la Torre de Babel. Tierra, pelo, tijera. Tierra, pelo, tijera. Y bien, esta historia de la Torre de Babel la encontramos en Génesis capítulo 11. Y dice que entonces tenía la tierra una sola lengua, o sea, que hablaban lo mismo, el mismo idioma, quizá cantaban juntos. Los Transformers, conocido como Fujifanda, sé que el enemigo no se siente conforme. Nos venimos a traer el informe del Hijo del Hombre. Quizá jugaban juntos también. Chocolate, 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 chocolate. En fin, el caso es que eran muy unidos porque tenían una sola lengua. Y bien, dice la Biblia que aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinaí. ¿Y qué creen? O sea, que ahí se quedaron a vivir. Oye, si salimos al oriente a buscar una llanura, Vale, pero vamos. vamos. Y bueno, el caso es que emprendieron un viaje hasta que hallaron una llanura. ¿Cómo habrá sido el viaje? ¿Habrá sido emocionante? Bueno, y quizás fue tan emocionante que cuando llegaron lo quisieron compartir con todos, ¿no? ¡Hola, Sefi! Sí, es cierto. Qué bien que ya llegamos. A ver, hay que publicarla. Tú publica. Aquí casual en la llanura. Ya. Y bien, pues yo pienso que como eran muy unidos, pues quizás se adaptaron rápido al lugar, ¿no creen, amiguitos? Oye, si no te das una tacita de café de casualidad que me regales. Te la dejo. Aquí está. Gracias. Ahora bien, pensemos algo. ¿Habrá pasado que algún día estaban haciendo algo y se les ocurrió una gran idea, pero que Dios no estaba de acuerdo con esa gran idea? Oh, ya me aburrí. ¿Qué tienes? Quisiera jugar videojuegos. Yo también. Fíjense, amiguitos, dice que se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y gozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y recuerden que eran muy unidos y hablaban una sola lengua. Y dijeron: Oye, ¿y si construimos una torre que llega hasta el cielo? vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y dice: y hagamos un nombre por si fuera que somos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora bien, la verdad es que era una gran idea porque eran muy unidos, eran muy inteligentes y se les ocurrió eso y era una buena idea. Pero se les estaba olvidando lo más importante. Oye, ¿no crees que tendríamos que pedirle permiso a Dios? ¡Claro! Preguntarle a Dios de sus planes, porque los planes eran buenos, pero no le preguntaron a Dios. ¿Le habrán preguntado? No, no creo. Vamos.
Y bueno, se les hizo fácil pensar que ellos podrían hacerlo con sus propias fuerzas y sus propios planes y emprendieron manos a la obra. Y dice la Biblia, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pues sí, miren, se ven súper concentraditos, ¿no? Se ve que nada los distrae, están bien concentraditos. Pero ¿qué creen, amiguitos? ¿Qué creen? Que Dios detuvo su plan. El plan maravilloso que ellos tenían, Dios lo detuvo porque no estaba de acuerdo. ¡Se cayó la torre! Ahora, ¿se imaginan? Ellos eran tan unidos, hablaban una sola lengua y de repente llegan a su trabajo, ¿no? Llegan a edificar la torre y de repente se empiezan a hablar en diferentes idiomas. Hello. Abuela, mana. What do you say? Abuela, mana. What do you say? Abuela, mana. ¡Oh! ¡Qué desesperación! ¿No, amiguitos? ¡Qué desesperante! Es como si yo les hablara en francés y quizá no me entenderían, ¿verdad? What do you say? Y de esa forma dice que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Imagínense, amiguitos, qué desesperación, ¿no? What do you say? Dice la Biblia, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. ¡No Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y bueno, como Dios los esparció sobre la faz de la tierra, pues bueno, cada uno emprendió su viaje a diferentes tierras. Y bueno, pues de aquello tan bonito que tenían, solo les quedó el recuerdo. Amiguitos, lo mismo nos puede pasar a nosotros si no consideramos a Dios en nuestros planes. Porque aunque sea un gran plan, si no consideras a Dios, es muy probable que termine mal. Piensa, ¿cuál es tu sueño grande? ¿Cuál es tu plan grande? ¿Qué es lo que quieres tú ser? Y en lo que tú quieres ser o lograr de grande, ¿está Dios considerado en tu vida? Porque si no está Dios considerado en tus planes, pues quizá tú solo quieres construir una torre en con que llegues tan alto. Pero lo importante no es llegar tan alto, sino lo importante es hacer lo que a Dios le agrada. Por tanto, en lo que tú sueñes y quieras hacer, considera a Dios primero, porque Dios es lo más importante. Y bien, amiguitos, esto fue nuestra historia del día de hoy, la Torre de Babel. Yo soy su amigo el francés. Les mando muchos besos, abrazos, saludos a todos los que nos escriben. Recuerden que los amamos mucho. Y muchos saludos, amiguitos. Au revoir, mes amis. Hasta la próxima. Suscríbete. Casual en la llanura. Ya. What do you say? What do you say? Amiguitos, ¿le entienden? ¿Le entienden un poquito? Hola, amiguitos de Ami y Andy. Les saluda a su amigo el francés. Y hoy les tengo una historia fascinante. Es sobre una historia de dos hermanos que se llaman Caín y Abel. Pon un fuego en mi ser que no puedo entender y pueda contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Muy bien, Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Y Caín trabajaba labrando la tierra. Es decir, que Caín trabajaba en la tierra y quizás sembraba y la regaba. O sea, la regaba no él, sino que regaba la tierra. Hacía muchas cosas, quizá sembraba árboles. No sé, solo la Biblia nos dice que labraba la tierra.
Y bueno, quizá en eso que trabajaba en el campo, pues quizá le pasaban cosas así graciosas, ¿no? Bueno, si te pica una abeja quizá no sea tan gracioso, pero cuando a uno anda así como que con mala actitud, enojón y así, ¿no les ha pasado que todo te sale mal, amiguitos? Bueno, por otra parte, Abel era pastor de ovejas. No te escapes, ¿eh? ¿Me oíste? Y bien, aconteció que un día Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Dios. Caín, recuerda que es tiempo de entregarle la ofrenda a Dios. Ay, otra vez la ofrenda para Dios. Toma, Dios. Y Abel trajo de lo primogénito de las ovejas, o sea, lo primero, lo mejor que él tenía, se lo trajo para Dios. Dios, tú sabes que esto es lo mejor que yo tengo. Y miró Dios con agrado la ofrenda de Abel. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. O sea, es decir, que cuando algo te gusta, te agrada. Y cuando no te gusta, pues no te agrada, ¿verdad? Y así, amiguitos, dice la Biblia que Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. O sea, así. Entonces dice la Biblia que el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y has torcido el gesto? Si hicieres lo bueno, podrás levantar la cabeza, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Eso le dijo Dios. Pero Caín no quiso escuchar a Dios. Sin embargo, comenzó a planear cómo sacar su odio, su envidia, todo ese coraje que le había tenido a su hermano. Y un día, Caín le dijo a su hermano: salgamos al campo. Abel, hermanito, ven a dar un paseo. ¡Oh, no! ¡Era un engaño! ¿A dónde vamos? ¿A jugar Xbox? Algo parecido. Caín tenía un plan malvado en su corazón. Sí. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó junto a su hermano Abel y lo mató. Es posible que Caín se haya llevado a Abel al campo porque habrá dicho: acá nadie me ve, aquí nadie se da cuenta, pero Dios, amiguitos, todo lo ve y todo lo sabe. Pues recuerda que es la parte que te pego y te haces muertito. Así. Y de esta forma fue que Caín mató a su hermano Abel. Ahora bien, no dice la Biblia que Caín le haya dado mal fruto. No. Dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es como, les voy a poner un ejemplo. Es como si alguien llega y te dice: ay, mira, te tengo un regalo así, pero está así todo feo, ¿no? Y te dicen: ay, mira, te tengo un regalo, ten tu regalo. Y te da así como de mala gana, ¿no? Como enojado: sí, ahí está tu regalo. ¿A ustedes les gustaría eso, amiguitos? Pues así Caín, ¿no? Quizás su actitud no era la correcta ante Dios. Bien, amiguitos, aquí en esta historia aprendemos algo bastante importante. Porque ¿cómo nos acercamos a Dios? Como Caín, con un corazón así, con enojo, odio, coraje con nuestro hermano. Y dice su palabra en Mateo, en 5:21, que cuando tú te enojas con tu hermano,
es igual de peligroso como si lo mataras. Pero ¿cómo te acercas tú a Dios? Quizá como Abel, con un corazón agradecido y dándole siempre lo mejor a Él, con un corazón diciéndole, Señor, todo lo mejor que yo tengo es lo que te puedo dar. Así que, amiguitos, no te enojes con tu hermano y más bien pidamos tener un corazón agradecido y limpio, porque dice su palabra que los de limpio corazón verán a Dios. Bien, yo soy su amigo el Francis, le mando muchos besos, abrazos, saludos a todos los que nos escriben y yo soy su amigo el Francis. Au revoir, mis amigos. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús. Hola amigos de Ami y Andy, hoy es un día muy especial porque tenemos una historia fascinante. Es una de mis historias favoritas y se llama David y Goliat. Antes que nada, vamos a ver quién era David. David era un muchacho muy guapo, era un muchacho muy amable, le encantaba saludar, le encantaba tener muchos amigos. Y este muchacho, David, le encantaba tocar la guitarra y cantar para Dios. Bueno, en realidad era un arpa, pero nuestra historia es una guitarra. Y me diste nombre, yo soy tu niña de tus ojos, porque me amaste a mí. David tenía una tarea muy importante y esta tarea era cuidar las ovejas de su papá. Pero cuando las ovejas corrían peligro, David peleaba y peleaba para defenderlas y peleaba con su onda porque él quería proteger las ovejas de su padre. Un día, su papá le pidió a David, le dijo, Hijo, ve y lleva eso a tus hermanos. Sí, papi. ¿Y me puedo llevar mi lanza por si de regreso me parece un león o algo? Está bien. Gracias. porque sus hermanos estaban en una batalla, le batallé, estaban ellos peleando. David caminó y caminó y caminó hasta llegar a donde estaban sus hermanos. ¿Quién se atreve a pelear contra mí? Cuando David llegó al batallón, escuchó cómo había un gigante que se burlaba y retaba al ejército de Dios, cómo lo retaba y les decía: ¿Quién de ustedes se atreve a pelear contra mí? Les reto a pelear contra mí, Y resulta que había un gigantón de ese tamaño, bien grandotón, que ese gigante le quería causar miedo al ejército de Dios. Y de esta forma, durante 40 días, día tras noche, el gigante retaba al ejército de Dios buscando quién podría pelear contra él. ¿Quién se atreve a pelear contra mí? Cuando David escuchó eso, él se enojó en gran manera y dijo: ¿Quién se cree ese gigante por decirle esas palabrotas al rey de los cielos? Yo te voy a enfrentar. Porque ese gigante no conocía que David era amigo de Dios. Porque David le cantaba a Dios y David conocía a su Dios. Así que en esa forma David decidió enfrentar a ese gigante. Así la batalla estaba lista. El gigante confiaba en su fuerza, en sus armas. El gigante confiaba en que él era grande. Pero David confiaba en su Dios. La batalla estaba lista. El gigantón que confiaba en su fuerza
enfrentan ambos, pero uno tenía el poder de Dios. Así que de esa forma, David venció al gigante con el poder de Dios. Bueno, en esta historia es una historia diferente, pero en realidad lo venció con una onda y una piedra. Una piedra como esta, así. Se la lanzó, este le dio en su frente, así. Y el gigante cayó vencido, no por la fuerza de David, sino por la fuerza de Dios. Amigo, si tú estás pasando por situaciones en algo muy grande, te está atormentando, te está preocupando, te está afligiendo, recuerda que Dios te puede ayudar. Tan solo si le tienes fe y cuando tú lo buscas, le oras, pasas tiempo con Él, tú vas a conocer a tu Dios y tú sabrás que tu Dios te librará de cualquier batalla. No sé cuál sea tu batalla, pero lo que sé es que tu Dios te puede ayudar. Tu Dios te puede ayudar. Solamente ten fe. Y así como David venció a un gigante, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, tú también puedes vencerlo con el Espíritu de Dios que mora en ti. Hasta la próxima, amiguitos. Recuerden que yo soy su amigo el Francés. Así que les mando muchos besos y saludos de parte de sus amigos de Ame y Andy, y también de Pantofla. Me diste pies para bailar, me diste manos para alzar, oídos para escuchar y ojos para... Hola, amiguitos de Ame y Andy, les saluda su amigo el Francés. Estoy muy contento porque hoy les traigo una historia fascinante. Es sobre Elías y los profetas de Baal. What's for right? What's for right? What's for right? Bien, esto es una historia parecida a una batalla y trata de Elías cuando oró y cayó fuego del cielo. Ahora bien, para entender la historia es necesario ver qué pasó 3 años antes. Resulta que había un rey llamado Acab. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Este rey tenía por mujer a Jezabel y era muy mala. Y esta mujer servía y adoraba a Baal. Y por lo tanto, Acab también hizo lo mismo. Dame fuerza para gobernar mi reino. Oh, Baal. Pero había un hombre lleno de la presencia de Dios que se llamaba Elías. Jehová es un guerrero. Y él conocía muy bien a Dios y sabía ser obediente. Ok, señor, sí, yo voy con Acab. Sí, yo le digo. Así que Elías fue con Acab y le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así se fue Elías, y pasados algunos años se empezó a secar el arroyo porque no había llovido. Así comenzó a secarse todo, pues imagínense, sin lluvia, sin agua, no podían bañarse, no podían regar las plantas, imagínense si secaban los árboles, pues en fin, es un problema sin agua, amiguitos, así que se quedaron sin agua. ¡Elías! Y así, amiguitos, en la desesperación de que no había agua, pues estaban buscando a Elías así por todos lados, pero no lo encontraban, pues necesitaban a Elías para que volviera a llover. ¡Elías! 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 ¡Elías!
¿Elías? ¿Eres tú? Pero mientras tanto Elías estaba siendo alimentado por Dios, amiguitos. Él no tenía problema de nada. Dios mismo lo estaba alimentando de una forma sobrenatural. Así, amiguitos, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Imagínense, 3 años sin lluvia, diciendo, le dijo: ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué impresionante es nuestro Dios, amiguitos! ¿Está bien, Señor? Sí, yo lo haré. Y así fue Elías con Acab. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, Elías regañó al rey. ¿Eres tú el que turba a Israel? No, eres tú. ¿Yo? No. Obvio. Y entonces Elías le dijo: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, o sea, su esposa. Junta a todo Israel en el monte Carmelo, incluyendo a los 400 siervos de Baal. Y entonces cuando el pueblo se juntó, les dijo Elías: ¿hasta cuándo estarás indecisos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo estarán indecisos? Y entonces Elías les dijo: vamos a hacer un altar, y el que ore y caiga fuego del cielo, entonces ese será Dios. Y los profetas estuvieron de acuerdo. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, síganlo a él. Y así comienza la gran batalla, amiguitos, entre los profetas de Baal y Elías. Así que Elías iba sirviendo a Jehová de los ejércitos. Obviamente Jehová de los ejércitos iba a ganar, ¿verdad? Round 1. Fight! Y así comienza la batalla. Los profetas de Baal están tratando de que su Dios les responda, pero nunca les respondió. ¡Oh, Baal! ¡Responde con fuego! ¡Responde con Dios fuego! está dormido. ¡Responde con fuego! ¡Responde con fuego! Y entonces venía el turno de Elías. Y bueno, y cuando fue el turno de Elías, él le dijo: vengan aquí, y preparó el altar. Acérquense a mí. Y no solo eso, amiguitos, sino les dijo Elías: llena 4 cántaros de agua y derrámala sobre el holocausto y sobre la leña. Y así lo hicieron, amiguitos. O sea, ¿cómo van a prender fuego? O sea, sobre el agua es súper difícil, ¿verdad? Pero para nuestro Dios no hay nada difícil. Y entonces, amiguitos, ya Elías había preparado todo, le habían puesto el agua, habían hecho todo, habían preparado todo para el altar. Y entonces Elías oró. Y cuando llegó la hora, Elías dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Así le dijo: y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a ese pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y cuando Elías oró así, cayó fuego del cielo. Y cuando el pueblo vio todo esto, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Wow, amiguitos! Jehová jamás ha perdido una batalla. Nuestro Dios jamás ha perdido una batalla. Y así que, amiguitos, recordemos que nuestro Dios es grande, es único, es poderoso, y que Él responde cuando tú le clamas y le oras. Amiguitos, me despido con esta historia. Yo soy su amigo francés. Au revoir, mes amis. Ay, casi me ahogo. Elías que oró al cielo y cayó fuego